Imagina tener los ojos abiertos y ver al mundo tal y como lo conoces, pero no poder reconocer qué es lo que ves. Esto no es ceguera, es algo mucho más complicado. Es agnosia. Entonces, ¿qué son las agnosias? Las agnosias van a ser una alteración neurológica que va a impedir reconocer la información obtenida por nuestros 5 sentidos. Esta alteración va a afectar a nuestros lóbulos parietales, temporales y occipital. Recordemos que estos lóbulos se van a encargar de percibir, integrar y dar significado a la información obtenida por nuestros sentidos. Así que cuando estas áreas se ven afectadas, la persona no puede reconocer rostros, reconocer olores, sabores o hasta sonidos, y a veces tampoco significados de las palabras. Entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué ocurre ello? Las causas van desde lesiones cerebrales, enfermedades neurodegenerativas, hasta infecciones en el sistema nervioso. Así que prepárate. Hoy vas a conocer un poquito más sobre este mundo de las agnosias. Sin nada más que decirles, comencemos. Bien, comencemos hablando sobre la astereognosia, o también conocida como la agnosia en el tacto. Esta agnosia no es muy conocida, puesto a que no afecta de manera negativa a la persona que lo tenga. Esta agnosia se trata de la incapacidad de poder reconocer objetos a través del tacto, como veremos en el siguiente ejemplo. Ella es María y tiene la condición de la que hemos estado hablando. Si le enseñamos un objeto, va a poder reconocerlo, pero si cierra los ojos, no va a poder identificar qué objeto es el que tiene en las manos. Continuando con los tipos de astereognosia, sabemos que esa es la incapacidad de reconocer objetos mediante el tacto. Sin embargo, aún podemos sentir su textura, forma, etc. Es por ello que a continuación voy a presentar 2 tipos de astereognosia. Como primer tipo tenemos a la astereognosia pura. Esta es la incapacidad de reconocer objetos, sin embargo poder identificar su textura, forma, tamaño, etc. Como ejemplo tenemos esto. Puedo identificar que es fría, es larga, es metálica, sin embargo no puedo reconocer que es una llave. Esto quiere decir que no hay alteraciones en el tono muscular ni en el movimiento, tampoco en la sensibilidad superficial. Sin embargo, el problema está en la integración de la información. Como segundo tipo tenemos a la agnosia táctil asociativa. En este caso la persona es capaz de reconocer adecuadamente todas las características del objeto, pero aún así no lograr identificar de qué se trata. Este caso se asocia más a un fallo entre la conexión de las áreas sensoriales secundarias y las áreas asociativas de la memoria. Esto implica que la percepción está intacta, pero la asociación con el conocimiento previo del objeto está alterada. Bueno, como explicación neurológica tenemos que las astereognosias están asociadas hacia las lesiones en el área de la corteza somatosensorial secundaria, que se encuentran en el lóbulo parietal contralateral, justamente a esta área asociada a la integración de la información táctil proveniente del área de la corteza somatosensorial primaria. En 1980, Alexander Luria, un pionero de la psicología, nos dice: el cerebro piensa, pero no comprende lo que toca. Este tipo de agnosia se debe a una falla de los mecanismos superiores de análisis y síntesis de las sensaciones. Esto también explica por qué es que los pacientes con astereognosia muchas veces no pueden reconocer objetos cotidianos tales como una moneda, un botón, un bolígrafo o una llave, a menos que utilicen el sentido de la vista. La lesión impide que conecte lo que se siente con la memoria que representa. Explicar qué es la agnosia auditiva. Para empezar, la palabra agnosia proviene del prefijo a, griego, que significa sin o falta de, y gnosis, del griego gnosis, que significa conocimiento o reconocimiento. Entonces, la palabra agnosia, por lo tanto, significa falta de conocimiento o la incapacidad para reconocer. Ahora, ¿cuál es la definición de agnosia auditiva? Bueno, la agnosia auditiva se refiere a la dificultad para poder identificar sonidos habituales como la voz humana o quizá la música. Esta condición suele estar asociada a daños en el lóbulo temporal dominante o en ambos lóbulos temporales, la cual es una región cerebral fundamental para la audición.
el lenguaje, la memoria y las emociones. Y ahora se preguntarán, ¿cuántos tipos de agnosia auditiva hay? Se preguntarán, ¿qué es la agnosia no verbal? Bueno, es cuando una persona no puede reconocer sonidos comunes del entorno, como por ejemplo escuchar el ruido del agua caer o simplemente quizá el sonido de una campana o el ladrido de algún perro. Se puede oír, pero no se puede identificar de qué sonidos. La agnosia de los sonidos musicales es cuando una persona no reconoce los sonidos que hacen algunos instrumentos, como por ejemplo escuchar el sonido de el piano tocando una melodía, pero no se da cuenta de que proviene de un piano ni puede distinguirlo de otros instrumentos. Es cuando una persona escucha correctamente, pero no entiende algunas palabras que le están diciendo. Es como si estuvieran hablándoles en otro idioma desconocido. Por ejemplo, alguien que habla en el idioma natal como el español, pero para él suena como un ruido sin sentido, aunque sí puede leer y escribir normalmente. Es cuando una persona no puede reconocer un objeto solamente con tocar, aunque en la mano ya lo haya usado antes. Como por ejemplo le dan a una persona una llave o una cuchara con los ojos completamente cerrados y no puede decir qué es ni por su forma ni por su tamaño. Es cuando una persona no reconoce las partes de su propio cuerpo. Por ejemplo, mira su brazo o su pierna y no cree que esta sea parte de su cuerpo o no sabe específicamente para qué sirve. A veces incluso puede negar que esa parte de su cuerpo les pertenece. ¿Crees poder identificar un caso de agnosia auditiva? Hoy te presentaré un ejemplo de Mia. Mia se encuentra en su sala, pero escucha un sonido muy fuerte, pero no logra identificar de qué se trata. Ese sonido se trataba de una alarma de incendios. Si bien Mia puede reconocer el volumen y también de dónde viene el sonido, no logra entender qué es ni qué significa. Explicación. En el ejemplo anterior podemos ver cómo Mia tiene una dificultad para reconocer sonidos de su entorno. Esto sucede en una agnosia auditiva. Aunque los oídos capten sonidos, el cerebro en las regiones temporales, específicamente la corteza auditiva, primaria y secundaria, van a fallar en reconocerlo. Como nos menciona Ciaro Luna en 2021, es la incapacidad de reconocer sonidos normales o comunes, ocasionando daños en el lóbulo temporal dominante y en el lóbulo temporal bilateral. Entonces podemos decir que una agnosia auditiva es como si escucháramos el mundo, pero no tiene sentido. ¿Sabes lo que es una agnosia visual? ¿Alguna vez te has encontrado mirando una imagen sin poder entenderla o intentando darle un significado? Como si tus ojos funcionaran perfectamente, pero tu cerebro no entendiera lo que ve. Por ejemplo, tal vez la primera vez que miraste una ecografía, una resonancia magnética o una pintura de arte abstracto. Esa desconexión momentánea entre lo que ves y lo que entiendes, para algunas personas suele ser permanente. Las agnosias visuales son problemas neurológicos que ocurren tras una lesión cerebral, específicamente en el lóbulo temporal u occipital. Las agnosias visuales son problemas que residen en el cerebro, en donde éste no puede entender lo que ve, pero sus ojos funcionan perfectamente. Es decir, éste puede ver formas, colores, texturas, pero no entiende ni logra darle un significado. Sin embargo, si se le presenta el mismo objeto, éste puede percibirlo a través de los otros sentidos, como por ejemplo son el oído y el tacto, lo que demuestra que el problema no reside en los ojos, sino en el Por cerebro. ejemplo, imagina que una persona con agnosia visual ve un cepillo de dientes. Puede describir su forma, su color, incluso decir que tiene cerdas, pero no logra reconocer que es un cepillo ni para qué sirve. Sin embargo, si lo toca con las manos o escucha el sonido que hace al usarlo, sí podría identificarlo. Esto demuestra cómo la vista funciona, pero el cerebro no logra darle sentido a lo que ve. ¿Sabías que hay 6 tipos de agnosia visual? Sí,
Y la primera es no ver la forma. Es como si la imagen estuviera borrosa. Y el otro tipo es ver, pero no saber qué es. Se ve, pero no se reconoce. El otro tipo de agnosia es no ver los colores. Es ver blanco o negro. El otro tipo es no reconocer las caras. Las caras parecen extrañas. Hola. Oye, ¿te recuerdas de mí? ¿Al que terminaste por chat? Y el otro tipo es no poder leer. Las letras no tienen sentido. No entiendo esto. Solo son símbolos. No lo entiendo. Y el último tipo es ver una cosa a la vez. Es como mirar un agujero pequeño. Veo un gancho. Sí, también veo un crayón. El cerebro tiene distintas áreas especializadas para procesar diferentes aspectos de la visión, formas, colores, caras, palabras, etc. Si una de estas áreas se daña, esa función específica deja de funcionar, aunque los ojos estén sanos. Es como si se rompiera una parte del equipo de visión del cerebro y esa información visual ya no se podía procesar bien. Según Fernández y NEA 2022, nos dicen que el procesamiento visual ocurre en las fases jerárquicas y por áreas especializadas. Por eso, una lesión localizada puede afectar solo una función visual concreta, permitiendo ver pero no entender lo que se ve. Hola, ¿qué tal? Ahora les explicaré sobre la somatología. ¿Qué son las somatologías? Es un conjunto de funciones cognitivas que se encarga del conocimiento y análisis de sensaciones e informaciones relativas a nuestro propio cuerpo. Este es fundamental para saber dónde está cada parte de nuestro cuerpo, en especial los brazos y piernas, sin necesidad de mirarlos. También es importante para coordinar nuestros movimientos. Básicamente es nuestro esquema corporal. ¿Qué áreas neurales se encuentran involucradas en las somatologías? Principalmente tenemos al lóbulo parietal posterior, que permite sentir que una parte de nuestro cuerpo es nuestra y saber dónde está sin necesidad de mirarla. También tenemos a la corteza somatosensorial primaria, área 1, 2 y 3 de Brodmann, que recibe información básica de nuestro cuerpo. Y último y más importante, al hemisferio derecho, que es responsable del reconocimiento global de nuestro cuerpo. Y alguna lesión en esta parte causa con frecuencia la somatología y somatoparafrenia. ¿Te imaginas levantarte un día y no sentir la mitad de tu cuerpo? Pues hablamos de la astigmatognosia. La astigmatognosia es una lesión en el lóbulo parietal no dominante, especialmente en las áreas de Brodmann 7, 39 y 40. Bueno, este trastorno se caracteriza porque una persona no puede sentir la mitad de su cuerpo, o sea, no es consciente de que la mitad de su cuerpo o alguna extremidad es suya. Eso quiere decir que esa persona muchas veces no va a vestirse de ese lado, no se va a maquillar de ese lado, tampoco se va a peinar de ese lado. O sea, va a ser totalmente como si esa parte no existiera. Y por más de que tú le pongas su brazo no visible para él en un campo de visión en donde esta persona pueda verlo, tampoco va a reconocerlo como suyo. Hay un caso de estudio de una mujer
adulta que es bióloga y es profesora, y ella menciona que a veces cuando ella intenta escribir en la pizarra, ella siente que la mano que ve ella, el brazo, es ajeno, que no es suyo, sino que le pertenece a otra persona. Y esta situación a veces le genera angustia o tristeza, pero ella se considera una persona bastante racional, y para ella la solución es intentar buscar una manera lógica o racional cada vez que le pasa esto. Ella lo que hace es que intenta ver en dónde empieza su hombro y darle sentido a la forma de su brazo. Y bueno, ella tiene, aparte de tener azomatognosis, tiene lo que es la migraña de aura. Entonces es como que estos dos casos, estas dos afecciones se conectan entre sí.